Desde la creación del mundo hasta un enfrentamiento titánico entre fuerzas primordiales que desafían toda lógica humana. De un lado, una colosal bestia terrestre levantándose con músculos de piedra y un bramido que hace temblar el suelo. Del otro, el monstruo marino de escamas inquebrantables y un rugido que resuena en las profundidades insondables de los océanos. ¿Qué ocurre cuando la creación más impresionante de la Tierra se enfrenta al soberano absoluto de los mares? Es exactamente esta colisión de poderes que vamos a desentrañar, explorando no solo la grandiosidad física de estas criaturas, sino el propósito divino detrás de su existencia. Desde las páginas antiguas de las Escrituras, el Behemoth y el Leviatán simbolizan mucho más que meros animales gigantescos. Representan el control soberano de Dios sobre el caos y la reafirmación de que ningún poder, por grande que sea, escapa a su dominio. Prepárate para un viaje de impacto visual y revelaciones profundas, donde cada rugido y cada ola levantada se convertirán en pistas para entender la magnitud del Creador. Estas criaturas han sido cuidadosamente creadas para mover tus emociones e instigar tu curiosidad, para hacerte sentir el suelo, temblar bajo tus pies y escuchar el rugido de las aguas mientras nos sumergimos en los secretos más bien guardados de la teología. Quédate con nosotros y descubre cómo la majestad divina se manifiesta en la fuerza bruta de estas criaturas, provocando en ti una mezcla de temor y admiración. Un valle vasto e intocado, donde el suelo tiembla al compás de pasos tan largos que dejan cráteres profundos. Es el dominio del Behemoth, descrito en Job 40:15-18 como obra maestra de Dios y rey de los animales que él hizo. Su piel es tan resistente como bronce pulido y sus huesos comparables a barras de hierro. Cuando se inclina para beber, levanta las márgenes del río como si levantara un lecho de marfil. Cada exhalación de aliento hace vibrar el ambiente, y la tierra tiembla bajo su peso colosal. Imagínate al borde de un vasto valle al atardecer. El cielo rosado contrasta con las montañas distantes, pero el suelo tiembla bajo tus pies. Un soplo caliente recorre el aire, mezclándose con el olor terroso de piedra y musgo pisoteados. Ante ti se erige el Behemoth, colosal y sereno, como un monumento vivo. Sus ojos, del tamaño de barriles, reflejan el brillo suave del crepúsculo, pero revelan una inteligencia ancestral. Cada movimiento exhibe músculos estampados bajo una piel espesa y agrietada, recordando cuero envejecido, reforzado por placas casi metálicas. Cuando el Behemoth avanza, el sonido se asemeja a rocas rodando ladera abajo. Sus pies abren cráteres semicirculares, exponiendo raíces seccionadas y rocas pulidas. Al curvarse para beber en la orilla de un río cristalino, su espalda forma una cúpula irregular, y el agua se eleva en remolinos, centelleando en torbellinos, reflejando la luna aún incipiente. El silencio momentáneo, un instante en que toda la creación parece contener la respiración, precede al ruido denso del impacto del agua. Casi sientes cada gota estallar contra tu piel como pequeñas astillas líquidas. Sin embargo, la fuerza del Behemoth solo encuentra rival verdadero en las profundidades oscuras del océano. No muy lejos de allí, el sonido distante de olas gigantes lo llama. Un rugido profundo, como tambores sumergidos, hace que el aire ondule y vibre en la garganta del océano. Es el Leviatán emergiendo de las profundidades. Primero, una cresta prismática corta la superficie. Escamas negras e iridiscentes se superponen como placas de metal forjado, cada una grabada con patrones casi imperceptibles que recuerdan antiguas runas marinas. Cuando el monstruo entero se revela, lanza una ola tan alta que cubre islas cercanas en spray salado.
El olor de sal y algas podridas se mezcla con un hedor sulfuroso, como si el mundo antiguo estuviera exhalando su aliento primordial. La piel. Del leviatán ecoa un sonido metálico cuando dos de sus escamas se rozan, similar a cuchillas chirriando en forja inacabada. Cada golpe de su cola abre valles en el agua, levantando muros fluidos que chocan y se deshacen en cascadas espumantes. El reflejo de la luna en la cresta de su cabeza crea destellos de luz fantasmagórica, y tienes la impresión de estar ante un dios olvidado, cuya majestad supera tanto la belleza como el terror. Ahora, transpórtate mentalmente al interior de estas criaturas, a través de una visión sensorial. Siente el calor emitido por los flancos del Behemoth, un calor que recuerda el interior de un volcán dormido, pulsando en ondas regulares. Escucha el rugido interno del leviatán, un sonido grave y gutural que vibra en los huesos, como si la propia corteza terrestre tuviera voz. Recorre con la mente las hendiduras entre sus patas macizas. Imagina musgos y pequeñas plantas que allí encontraron refugio. Musgo que tiembla a cada paso. Testigo silencioso de un poder que excede toda experiencia humana. En contraste, visualiza por un instante lo íntimo de estos seres a través de una lente poética. En el estómago del Behemoth hay cámaras gigantescas donde la vegetación brota involuntariamente. Raíces finas que buscan sustento en una carne que pulsa con vida. En el corazón del leviatán hay ríos de fluido espeso, donde corrientes se chocan como confluencia de 7 mares, simbolizando el caos que Dios domó. Cada detalle, el brillo fosforescente de algas que se adhieren a las escamas del leviatán, el estallido de los músculos del Behemoth estirándose de un modo casi metálico, el eco subterráneo de sus rugidos está pensado para envolverte por completo. Es como si estuvieras no solo observando, sino participando en un rito ancestral, donde fuego, tierra, agua y viento se unen en un espectáculo divino. Este es el momento en que la tensión alcanza su apogeo. El rugido del leviatán se encuentra con el bramido del Behemoth en el aire, artefacto entre tierra y mar. No hay más distinción entre espectador y escena. Te ves en el epicentro de un drama cósmico y, en el silencio que sigue este encuentro, solo se escucha una voz, la del Creador, cuya arte suprema se revela en la unión del poder bruto y la belleza aterradora. En Job 41:1-4, Dios desafía a Job a apegarse a su lengua y domar a esta criatura invencible. Sus escamas forman un escudo impenetrable, brillando como joyas negras a la tenue luz del abismo. Cuando el leviatán surge, la espuma del mar se eleva en montañas líquidas y su rugido resuena como truenos sumergidos, anunciando caos a las embarcaciones incautas. En el epicentro de esta narrativa reside el plan divino. No se trata solo de un duelo de titanes, sino de un testimonio de la soberanía de Dios sobre toda la creación. Al permitir que estas bestias existan, el Altísimo demuestra que incluso las fuerzas más indomables obedecen a su voz. El Behemoth y el Leviatán no son meros monstruos, son símbolos del control divino sobre el caos terrestre y acuático. Es o Behemote, que de a presente, que come relva como oboi. Es que a fuerza dele están no sus lombos, e o su vigor, los músculos do su vientre. Job 40:15-16. Aquí Dios invita a Job y por extensión a nosotros a contemplar la majestuosidad de su creación. El Behemoth, en la descripción, refleja la estabilidad y la fuerza que solo pueden venir de quien todo sostiene. Nadie es como él entre los hijos de la valentía. Ante él no se omite arma. Job 41:34.
Este verso resalta el carácter invencible del Leviatán, cuya bestia primal no se curva ante armas humanas, y aún así permanece bajo el dominio soberano de Dios. Al conjugar emoción y autoridad bíblica, percibimos que el verdadero enfrentamiento no es solo físico, sino espiritual. El coraje humano, representado por la curiosidad y temor de Job, confronta el misterio del poder divino manifestado en estas criaturas. La narrativa cobra profundidad cuando entendemos que, así como Job fue invitado a confiar en Dios ante lo inexplicable, nosotros también somos llamados a reconocer nuestra pequeñez ante el Creador. Para comprender plenamente la dramaticidad del encuentro entre Behemoth y Leviatán, necesitamos volver la mirada al escenario literario e histórico donde estas criaturas fueron presentadas. El libro de Job, del cual extraemos las descripciones en Job 40:41, es tradicionalmente asociado a un autor desconocido. Muchos estudiosos sugieren que podría haber sido Moisés, debido a la sofisticación del lenguaje y la afinidad con temas de sufrimiento y restauración encontrados en el Pentateuco, escrito posiblemente durante el período del exilio babilónico, siglo VI a.C., o incluso antes, en una fecha aún debatida. El texto refleja un momento de intensa reflexión teológica. ¿Por qué sufre el justo? El escenario geográfico también es enigmático. Job habita la tierra de Uz, descrita como una región agreste y remota, al oeste de Arabia o norte de Arabia. Se trata de un territorio semiárido, marcado por climas extremos. Un lugar donde la supervivencia exigía intimidad con el poder de Dios para domar sequía, enfermedad y soledad. Es en este escenario inhóspito donde Job, un hombre íntegro y recto, pierde hijos, bienes y salud, siendo llevado al límite de su fe. Cuando llegamos al capítulo 40, Dios responde, en un discurso que desplaza todo el enfoque de la moral humana hacia la soberanía divina. Ya no hay más debate sobre mérito o recompensa. En su lugar, somos invitados a contemplar el orden del cosmos. He aquí que Dios desafía a Job a presentar tu alegato y ante el silencio del hombre convoca a dos criaturas colosales. Primero el Behemoth, supremo entre los seres terrestres. Luego el Leviatán, emperador de las profundidades marinas. ¿Por qué el autor bíblico recurre a estas imágenes? Porque simbolizan el caos primordial que precede a la creación ordenada, Gen 1-2. En el pensamiento del Antiguo Testamento, el mar y la tierra, cuando no están sometidos, afligen al hombre con incertidumbre y miedo. El Behemoth y el Leviatán, con sus cuerpos inquebrantables, representan estas fuerzas. Al mostrarlos bajo control divino, el texto asegura al lector: si incluso lo peor de la tierra y del mar obedece, ¿cuánto más el sufrimiento humano? Esta descripción también dialoga con mitos vecinos de Mesopotamia. En cuentos como el Enuma Elish, la divinidad Marduk vence al monstruo Tiamat, representando las aguas del caos para fundar el universo. Aquí, sin embargo, no hay batalla. El Behemoth y el Leviatán no son enemigos a ser derrotados, sino testigos del poder que todo sostiene. Estos matices revelan la teología única de Job. El caos no es destruido, es subyugado e integrado al propósito divino. La elección de dos ambientes, tierra y mar, amplía el horizonte del mensaje. Mientras muchos textos bíblicos se concentran en conflictos humanos y angustias espirituales, el diálogo de Dios con Job lo lleva al ámbito cósmico, mostrando que la crisis personal encuentra eco en el corazón de la creación. El contraste entre el valle donde pisa el Behemoth y las profundidades donde se mueve el Leviatán crea un dualismo sugestivo. Nuestros problemas pueden parecer aislados, pero forman parte de una realidad universal que Dios gestiona con sabiduría.
incomprensible. Además, la estructura literaria refuerza el impacto. El Behemoth es presentado primero en un crescendo, de la contemplación de la fuerza hasta la invitación a observar sus hábitos tranquilos. Verso 15-24. Luego el Leviatán irrumpe en escena con lenguaje hiperbólico, descrito como feroz, incansable y curvado en espinas. Job 41:1-17. Por último, debemos percibir cómo este texto invita a cada uno de nosotros a la misma postura de Job: silencio reverente y confianza en Dios. La contextualización bíblica revela que no estamos lidiando solo con bestias míticas, sino con metáforas poderosas que resuenan en la mente de quien busca sentido en medio de lo inexplicable. Mientras el mundo moderno intenta dominar la naturaleza con tecnología, el libro de Job nos recuerda que hay un creador cuya autoridad trasciende máquinas y metodologías. Al contemplar el poder bruto del Behemoth y la ferocidad insondable del Leviatán, somos invitados a sumergirnos en una revelación profunda sobre la naturaleza de Dios, del Cristo eterno y del plan de salvación que recorre toda la historia de la creación. Estas criaturas, descritas en Job 40:41, no existen solo para asombrar nuestra imaginación. Apuntan a verdades teológicas cruciales. El Behemoth, con su fuerza irrefrenable, y el Leviatán, con su indomable ferocidad, simbolizan los dos grandes dominios de la creación, tierra y mar, que a menudo intentamos controlar mediante ciencia, tecnología o nuestra propia fuerza de voluntad. Sin embargo, al mostrar al hombre que ni siquiera estas potencias titánicas escapan a su mando, Dios se revela como aquel que no solo creó el universo, sino que lo sostiene en cada instante. Reconocer a Dios no solo como creador distante, sino como sustentador presente en cada detalle de la vida. Cada respiración, cada latido del corazón y cada marea obedecen a su voz. La imagen del mar agitado por el Leviatán trae a la mente el caos original. GN 1:2, cuando las aguas cubrían el abismo. Si en la mitología cananea y mesopotámica había batallas sangrientas para derrotar las fuerzas acuáticas, en Job no hay contienda. El Leviatán permanece, pero está sometido al Creador. Esto nos recuerda que Dios no destruye el caos simplemente. Él lo incorpora a su plan redentor, transformando la rebeldía en oportunidad de gracia. Nuestros propios valles de sufrimiento y las profundidades de desesperación no son barridos fuera de la historia, sino incluidos en la narrativa de salvación. En Cristo, nuestros dolores se convierten en parte de un propósito mayor. Pablo, en Colosenses 1:15-20, describe a Cristo como aquel por medio de quien fueron creadas todas las cosas, y que, habiendo hecho la paz por la sangre de su cruz, reconcilió consigo tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos. Cuando Dios exhibe el Behemoth y el Leviatán, anticipa la obra de Cristo, que no vino para derrotar enemigos visibles con espada, sino para domar toda potestad natural y espiritual mediante su entrega en la cruz. En cada bestialidad de nuestro corazón, miedo, orgullo, ira, Cristo es el domador que nos invita a la reconciliación y a la paz interior. No necesitamos combatir solos. Podemos rendirnos a aquel que ya ha vencido. La descripción minuciosa de las escamas del Leviatán y de los músculos del Behemoth nos conduce a un sentimiento de asombro, un estado de estupor y temor ante lo que supera nuestra razón, un estado en el que nuestra razón se calla y nuestros ojos se vuelven en adoración al Creador que trasciende toda comprensión. La teología no es un ejercicio meramente intelectual, sino un camino de adoración, donde reconocemos que los pensamientos de Dios son tan altos como los cielos sobre la tierra. I 55:9.
Al quedarnos ante estas criaturas, somos invitados a silenciar nuestra explicación racional y simplemente contemplar el misterio divino. Cultivar momentos de silencio y adoración, permitiendo que lo inefable de Dios habite nuestro espíritu y cultive en nosotros una humildad reverente. El enfoque de Dios en tierra y mar apunta hacia una redención que trasciende lo individual y abarca toda la creación. En Romanos 8, 19, 22, Pablo habla de la creación, aguardando ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, pues la creación quedó sujeta a la vanidad y espera ser liberada de la corrupción. El Behemoth y el Leviatán, aunque formidables, viven en un mundo sujeto a cambios, enfermedades y fatiga. La promesa cristiana es que Cristo restablecerá la armonía original y no habrá más muerte ni llanto. Ap 21:4. Cada acto de justicia, compasión y cuidado ambiental participa de la gran restauración divina. Al amar al prójimo y cuidar de la tierra, anticipamos la consumación del reino. Job fue llevado del desespero a la confianza, no por explicaciones detalladas sobre su sufrimiento, sino por el encuentro con la majestuosidad divina. Conocer al Behemoth y al Leviatán, en este contexto, es conocer las evidencias palpables del carácter de Dios, sabiduría, poder, bondad y fidelidad. En medio de las crisis personales, antes de buscar respuestas completas, debemos abrazar la confianza en quien sostiene el universo. La fe no exige comprensión total, sino un corazón que descansa en el Dios que ve. GN 16:13. Esta aplicación trae a la luz el corazón del Evangelio. No somos meros espectadores ante criaturas incontrolables, sino participantes de un plan divino que reconcilia todo en Cristo. Nuestra respuesta debe ser de entrega, un sí consciente a aquel cuyo poder se manifiesta no solo en las bestias más formidables, sino en cada latido de nuestro corazón renovado. Para profundizar aún más en el dominio divino sobre fuerzas indomables, trazaremos un hilo que conecta las imágenes del Behemoth y del Leviatán a diversos pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento, evidenciando la cohesión teológica que resuena desde la creación hasta la consumación final. Desde el inicio de las Escrituras, el relato de Génesis presenta a Dios ordenando las aguas y la tierra por su comando. En Génesis 1, 9, 10, Él separa el mar de la tierra seca. En Génesis 1, 21, crea las grandes criaturas del mar y todo ser viviente que se mueve, el cual incluye el ancestral prototipo del Leviatán. Ya en Génesis 2, 7 y 19, Dios forma al hombre y después a los animales del campo. El primer atisbo de un Behemoth en miniatura, sumiso al soplo divino. Tanto el Behemoth como el Leviatán reafirman el mismo principio. Todo, hasta los mayores seres, subsiste por la palabra de Dios. Desde el inicio, el salmista exalta la acción de Dios sobre las aguas y los animales. Tú haces crecer el pasto para el ganado y plantas para que el hombre cultive para sacar alimento de la tierra. Sal 104:14. Los grandes y vastos monstruos, todos los cuales formaste para saltar en el mar. Sal 104:25. Aquí, la admiración por las criaturas majestuosas refleja un mismo sentimiento despertado por Job 40:41. La contemplación de la grandeza divina manifestada en la diversidad y magnitud de la creación. El Salmo refuerza que la naturaleza, aún salvaje o amenazadora, está bajo el cuidado de Dios, digno de alabanza. En Isaías 27:1 leemos: En aquel día el Señor castigará con su espada, dura, grande y fuerte, al Leviatán, la serpiente veloz, y al Leviatán, la serpiente tortuosa, y matará al monstruo que está en el mar.
Aunque aquí el Leviatán sea vencido, el enfoque sigue en la soberanía divina al lidiar con el caos. La simbología muestra que, en el plano escatológico, Dios entonces juzgará y restaurará el orden, destacando el aspecto de justicia y redención. La destrucción escatológica del Leviatán apunta hacia adelante al juicio final, complementando la subyugación permanente ya vista en Job. Jonás invoca a Dios del vientre del gran pez, recuerda el esplendor del Leviatán, reconociendo que de la sepultura clamé, Señor, y tú me oíste. Jon 2:2. La divina providencia usó una gran criatura marina como instrumento de salvación para el profeta, mostrando que incluso lo que parece destrucción puede convertirse en medio de gracia. Muestra cómo el caos, personificado en la bestia marina, es redimido para cumplir el propósito salvador de Dios. Pablo declara que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, 16, y que, habiendo hecho la paz por la sangre de su cruz, reconcilió consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos. 20. La amplitud de este texto resuena con el dominio visto en Job. Nada escapa al señorío de Cristo, ni las criaturas más imponentes, ni la propia creación corrompida. Jesús no solo sostiene al Behemoth y al Leviatán en la creación, sino que los incluye en su obra redentora. Las bestias del Apocalipsis simbolizan poderes políticos y espirituales que se oponen a Dios, pero también reinan solo por un tiempo. AP 17:12. En el capítulo 21, sin embargo, la nueva Jerusalén desciende con el mar, ya no existe, AP 21:1, indicando la consumación final en la que toda rebelión y caos son definitivamente sustituidos por el orden de Dios. La trayectoria de Behemoth y Leviatán, criaturas fuera de control humano pero bajo control divino, se refleja en la victoria final de Cristo sobre todo dominio adverso. Al entrelazar estos pasajes, percibimos un intrincado tapiz teológico, desde la creación, Génesis, pasando por la alabanza y confianza, Salmos e Isaías, por la misericordia redentora, Jonás, hasta la consumación final, Apocalipsis. Las Escrituras presentan un Dios que no solo crea, sino que gobierna, sostiene y restaura toda criatura, incluyendo las más formidables. Mientras contemplas el poder del Behemoth aplastando la tierra y el rugido del Leviatán agitando los abismos, pregúntate, ¿cómo reaccionamos ante las fuerzas indomables en nuestra propia vida? Tal vez sea el miedo que paraliza nuestros sueños, la ansiedad que inunda nuestras emociones o el pasado doloroso que insiste en resurgir como una tormenta interior. Piensa en la fuerza terrenal del Behemoth. Él nos recuerda nuestros propios cimientos, familia, carrera, fe y relaciones. Cuando esos pilares son sacudidos, el suelo parece ceder bajo nuestros pies. Sin embargo, así como el Behemoth permanece firme al mando de Dios, podemos encontrar estabilidad entregando nuestros fundamentos al sustentador del universo. Ahora, dirige tu mirada al Leviatán. Así como él habita las profundidades insondables del océano, nuestras emociones más profundas de ira, culpa y tristeza pueden emerger de lugares oscuros y engullirnos con olas de desesperación. Aún así, el mismo Dios que subyugó al monstruo marino ofrece gracia para cada marea interior que nos amenaza. En tu vida, ¿dónde has intentado levantar muros contra estos monstruos? Tal vez uses trabajo excesivo para ignorar el miedo o distracciones para sofocar la soledad. Pero la propuesta divina es diferente, no levantar defensas propias, sino rendir cada área al Señor, confiando en que Él danza con la furia de las olas y mantiene las rocas en su lugar.
Reflexiona también sobre la imagen de Jonás en el vientre del gran pez. Dios transformó lo que parecía el fin en un nuevo comienzo. Nuestros valles de aflicción pueden ser el suelo fértil para un nuevo comienzo, guiado por el amor divino. Y por último, imagina el clímax de nuestro enfrentamiento cósmico. El silencio que sigue al bramido conjunto del Behemoth y del Leviatán. En ese instante todo reposa en la voz suave de Dios y un convite al descanso y a la esperanza. Si hasta las bestias más temibles obedecen al Creador, ¿qué te impide entregar tus mayores luchas a Él hoy? ¿Será que necesitamos seguir cargando este peso solos? ¿O podemos finalmente confiar el control a aquel que sostiene toda la creación? Hemos llegado al final de este encuentro cósmico, pero la invitación permanece. Así como el Behemoth y el Leviatán son sostenidos por la mano poderosa de Dios, tú también puedes descansar bajo su cuidado. No importa el tamaño de los temblores, en tu alma o la profundidad de las aguas que intentas evitar, existe un sustento firme que no falla. Hoy, Dios extiende la mano hacia ti, diciendo: entrega tu camino al Señor, confía en Él, y Él hará lo demás. Sal 37:5. No dejes para después. En este instante, elige soltar las riendas que has apretado con fuerza. Entrega tus miedos, ansiedades y dolores. Abandona el control y acoge la paz que sobrepasa todo entendimiento, guardando tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Levantemos un momento de entrega silenciosa. Cierra los ojos, respira hondo y deja que la voz suave del Creador hable directamente a tu interior. Concluye este video con un sí renovado al Señor, listo para experimentar su poder en cada detalle de tu vida. El Señor es mi fuerza y mi cántico, y se ha convertido en mi salvación. Salmo 118:14. Padre soberano, reconozco hoy que no hay fuerza en la tierra o en las aguas que se compare a tu poder. Te entrego mis miedos, mis ansiedades y mis sueños. Sosténme con tu mano poderosa y guía mis pasos por la paz que solo tú puedes dar. En el nombre de Jesús. Amén.